Bien, vamos a iniciar con la clase número 1, lo que sería la sesión 1 de este breve curso de álgebra. Vamos a comenzar primero con lo que son los conjuntos numéricos. Los aprendizajes que esperamos son los siguientes. Utilizar y clasificar los distintos conjuntos numéricos en sus diversas formas de expresión, tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales y en el ámbito cotidiano. Percibir la matemática como una disciplina en evolución y desarrollo permanente. Aplicar la operatoria básica en los números naturales y enteros. Aplicar las operaciones básicas y propiedades de los números racionales. Resolver problemas que involucren operaciones con números enteros, decimales y fracciones. Así como reconocer regularidades numéricas, lo que se le conoce también como secuencias. Los conjuntos numéricos que vamos a ver en este video son varios. Por ejemplo, los números naturales, los números cardinales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, números reales, números imaginarios y los números complejos. Bien, comencemos con los números naturales. Los números naturales se les identifica con una n en la notación de conjuntos. Vean, n, o sea, decir, el conjunto de los números naturales, está constituido por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Se le considera como un conjunto infinito. Consecutividad numérica. Un sucesor. Bien, en los números naturales, todo número natural tiene un sucesor y se obtiene sumando 1 a un número determinado. Es decir, si nosotros tenemos que n, un número cualquiera, pertenece al conjunto de los números naturales, su sucesor será n más 1, es decir, ese número que estemos considerando más 1. Antecesor. Todo número natural, exceptuando el 1, tiene un antecesor y se obtiene al restar 1 a ese número en particular. Es decir, si n, un número cualquiera, pertenece al conjunto de los números naturales, su antecesor será n menos 1. Bien, naturales consecutivos. Bien, tenemos un número n cualquiera, puede ser un 3, un 20, un 50. Bueno, en este caso en la línea recta, su sucesor será ese número en particular. Si n vale 20, pues será 20 más 1, 21. Y su antecesor, si este valía 20, 20 menos 1, este será 19. Paridad e imparidad. Los números pares, como el 2, 4, 6, 8, 10, tienen una forma por fórmula como 2 por n. Si n vale 1, 2 por 1, 2. Si n vale 2, 2 por 2 son 4. Si n vale 3, 2 por 3 son 6. Esa es la fórmula en cómo se construyen los números pares. Vean, n debe ser un número natural. Aquí una cosa que debo de aclarar es que en el conjunto de los números naturales no existe el 0. Siempre se parte del número 1. Un sucesor par se obtiene sumando 2 al número cualesquiera. Si el número es 2n, entonces su sucesor será 2 por n más 2. Si n vale, por ejemplo, 5, 2 por 5, 10. Ese es nuestro número, 10 más 2. Su sucesor par sería 12. Antecesor par, si en este caso se obtiene restando 2 al número. Si el número es 2n, entonces su antecesor será 2 menos n. Si n vale, por ejemplo, 8, 8 por 2 son 16, menos 2 serían 14. Bien, aquí tenemos gráficamente la ilustración. Si nuestro número par es 2n, bueno, su sucesor par será ese mismo valor, 2n, pero sumándole 2. En cambio, su antecesor será ese número que hemos escogido, pero ahora restándole 2. Los números impares se construyen de una forma similar. Vean, los números impares sabemos que es 1, 3, 5, 7, 9, etc. Su fórmula sería como 2 por n
menos 1, donde n obviamente es un número natural. Un sucesor impar, bueno, se obtiene sumando 2 al número en particular. Si el número es 2n menos 1, entonces su sucesor es 2n más 1. El antecesor impar se obtiene restando 2 al número en particular. Si el número es 2 por n menos 1, entonces su antecesor es 2 por n menos 3. Aquí tenemos gráficamente, si nuestro número es 2n menos 1, el sucesor par será 2n más 1 y el antecesor impar será 2n menos 3. Los números primos. Los números primos son importantes, sobre todo cuando nosotros queremos obtener el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de algunos números de forma simultánea. Bueno, son aquellos números que solo son divisibles por uno y por sí mismos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. Algo que no debemos olvidar es que el único número par que es primo es el 2. Es el único número par que se considera como primo. Ahora bien, el número 1 no es un número primo. No hay que olvidar ese detalle. Múltiplos y divisores. ¿Qué es un múltiplo? Bueno, se llama múltiplo de un número aquel que se obtiene al multiplicar dicho número por otro cualquiera. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, 5, 10, 15 y 20 son múltiplos de 5. ¿Por qué? 5 por 1 me da 5. 5 por 2 me da 10. 5 por 3 me da 15. 5 por 4 me da 20. Si yo multiplicara 5 por 10, me daría 50. Entonces el 50 es un múltiplo del número 5. Los divisores. Se llama divisor de un número aquel valor que lo divide exactamente. Es decir, está contenido en él una cantidad exacta de veces. Por ejemplo, los divisores del 24 son los números que lo dividen exactamente. 24 entre 1, 24. 24 entre 2 son 12. 24 entre 3 nos da 8, 24 entre 2 es 6 y así sucesivamente. Estos son los divisores que tiene el 24 y que lo dividen exactamente. El 5, por ejemplo, en este caso, no es divisor de 24, ya que al dividir 24 entre 5 resulta 4.8 y la división ya no es exacta. Entonces no se le considera al 5 como un divisor de 24. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, denotado por MCM, de dos o más números, corresponde al menor de los múltiplos que tienen en común. Veamos un ejemplo. Algunos múltiplos del 3 son, por ejemplo, 3, 6, 9, 12. ¿Por qué? Porque 3 por 1, 3, 3 por 2 son 6, 3 por 3, 9, etc. 3 por 10 nos da 30 o 3 por 11 nos da 33. Algunos múltiplos del 6 son, por ejemplo, 6, 12, 18, 24, 30, ya que si hacemos 6 por 2 nos da 12, 6 por 4 nos da 24, 6 por 5 nos da 30, o 6 por 10 nos daría 60, son múltiplos. Algunos múltiplos del 15 son, por ejemplo, el 15, el 30, 45, 60. 15 por 1, 15, 15 por 2 son 30, 15 por 3, 45. Ahora bien, el mínimo común múltiplo de los números, en este caso 3, 6, 15, es el número 30. Vean, que es el primero que tienen en común los tres números. El 3 tiene 30, el 6 tiene 30 y el 15 tiene 30. Pero es el más pequeño múltiplo que tienen simultáneamente los tres valores, 3, 6 y 15. El mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 15 se puede obtener a través del siguiente método. Se divide por números primos hasta que en cada columna quede uno y el producto de ellos corresponde al mínimo común múltiplo. Verán, nosotros construimos esta tablita
así como en forma de crucecita, y en esta parte colocamos nuestras cantidades o números que les queremos obtener su mínimo común múltiplo, que para nuestros fines será el 3, el 6 y el 15. Y bueno, de esta línea, del otro lado, de la línea vertical, comenzamos a colocar números primos, que ya vimos algunos, de manera que puedan dividirnos a cada uno de ellos simultáneamente de forma exacta. Vean, 3, este 3 entre 3 me da 1, 6 entre 3 me da 2, 15 entre 3 me da 5. Vean aquí, en este caso, esta columna ya quedó con un 1, que es nuestro objetivo, que esta columna del 3 quedará en 1. Ahora nos faltaría que la columna del 6 y la columna del 15 nos quedará con 1. Miren, aquí tengo un 2 y un 5. Bueno, lo divido entre 2. 2 entre 2 me queda 1. Pero el 5 no lo puedo dividir, entonces nada más lo paso y lo bajo de esta manera. ¿Y cuál sería el otro número primo que podría dividir al 5 y me diera de forma exacta? Bueno, 5 entre 5 nos da 1. Y ya entonces, para obtener el mínimo común múltiplo, lo que hago es multiplicar 3 por 2 por 5 y nos da 30, tal y como lo tenemos acá. El máximo común divisor, denotado como MCD con mayúsculas, de dos o más números corresponde al mayor número que los divide simultáneamente. Por ejemplo, los divisores de 36 son estos: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, por ejemplo. Los divisores de 18 son 1, 2, 3, 6, 9, 18. Los divisores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Digamos que los números problemas o valores problemas son el 36, el 18 y el 24, a los que tenemos que obtenerles su máximo común divisor. El máximo común divisor en estos tres valores es 6, como vimos acá. Vean, es el que es común a los tres. El máximo común divisor entre 36, 18 y 24 se puede obtener a través del siguiente método. Algo similar a lo que vimos en mínimo común múltiplo. Se divide por números primos, y aquí la importancia de aprenderse los primeros números primos, que sean divisores de cada número hasta que ya no se puede dividir a todos de forma simultánea. Construimos nuestra tablita y colocamos los números de este lado: 36, 18, 24. Bueno, el número 2 es un número primo. 36 entre 2 nos da 18. 18 entre 2 nos da 9. 24 entre 2 nos da 12. Vean cómo este 2 pudo dividir de forma simultánea a estos tres números, y estos son sus resultados. Ahora debemos de dividir estos resultados, cada uno de ellos, entre otro número primo que también pueda dividirlos de forma simultánea. 18 entre 3 nos da 6, 9 entre 3 nos da 3 y 2 entre 3 nos da 4. Bien, aquí ya no podemos hacer como se realizó en el mínimo común múltiplo, donde podríamos dejar alguno de ellos y continuar con otro número, porque aquí se tiene que hacer la división de forma simultánea a los tres valores. Ustedes podrían decir, bueno, el 6 lo puedo dividir entre 2 y el 4 también. Bueno, 6 entre 2 me daría 3 y 4 entre 2 me daría 2, pero el 3 ya no daría una división exacta. Entonces no podemos llevar a cabo la división simultánea de estos tres valores. Ya no existe ningún número primo que pueda llevar a cabo esa operación. Por lo tanto, hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Y cómo se obtiene en este caso el máximo común divisor? Bueno, lo vamos a hacer únicamente multiplicando estos dos valores, los dos números primos que utilizamos. 2 por 3 me daría 6. Operaciones con los números naturales. Bueno, son las básicas que hemos visto desde en la primaria: adición, sustracción, multiplicación y división. Bueno, no hagan caso de esta página 18 del libro. Las propiedades de la adición, la que se le conoce como clausura. La suma de dos números naturales siempre nos va a dar un número natural. Por ejemplo, 2 más 3 nos da 5. El 2 y el 3 son números naturales
y obviamente el 5 también es un número natural. La conmutativa, si el número a y el número b son números naturales, entonces se cumple la siguiente propiedad, que a más b es igual a b más a. Si tuviera 1 más 4, va a ser igual que 4 más 1. Es decir, tenemos un ejemplo, 12 más 5 va a ser igual que 5 más 12. Esa es la propiedad conmutativa de la adición. La asociativa, si a, b y c son números naturales, entonces se cumple lo siguiente, que a más b más c es igual a más b y todo eso más c. Ejemplo, 13 más 5 más 9 es igual a 13 más 5 más 9. 5 más 9 nos da 14. Y de este lado, 13 más 5 nos da 18. 13 más 14 nos da 27 y 18 más 9 nos da 27. Entonces, esta propiedad se cumple ya que nos da el mismo valor. En los números naturales no existe lo que se le conoce como el neutro aditivo. Propiedades de la multiplicación. La clausura. El producto de dos números naturales siempre nos va a dar un número natural. 3 por 2, que son números naturales, nos da 6, que también es un número natural. La conmutativa. Si a y b son números naturales, entonces se cumple que a por b va a ser igual a b por a. 35 por 5 nos debe dar lo mismo que 5 por 34. 34 por 5, 170 y 5 por 34, 170. Esa es la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa dice que si a, b y c son números naturales, entonces se cumple que a por b por c es igual a por b por c. Veamos el caso que tenemos aquí. 4 por 5 por 3 tiene que ser igual a 4 por 5 por 3. 5 por 3 nos da 15, 4 por 5 nos da 20, 4 por 15 nos da 60 y 20 por 3 nos da 60. A esto se le conoce como la propiedad asociativa de la multiplicación de los números naturales. El elemento neutro de la multiplicación es el 1. Es neutro porque no altera nuestro valor. Si nosotros multiplicamos 3 por 1 siempre nos va a dar 3. Si multiplicamos 20 por 1 nos va a dar 20. Si multiplicamos 3 millones por 1 siempre nos va a dar el mismo valor. Entonces a eso se le conoce como elemento neutro de la multiplicación. Y para este caso es el número 1. Los números cardinales. El conjunto de los números cardinales los vamos a denotar con una n mayúscula y con un subíndice 0. Ese subíndice 0 nos indica que también lo vamos a considerar como parte de ese conjunto de números. Recordemos que en el caso de los números naturales no considerábamos al 0, pero en este caso sí. Vean, el conjunto de los números cardinales involucra el 0, 1, 2, 3, etc. Se le conoce entonces como un conjunto infinito. Operaciones en los números cardinales. Se llevan a cabo las mismas que vimos para los números naturales: adición, que es la suma; sustracción, que es resta; multiplicación y división. Tiene también las mismas propiedades que en los números naturales. La única diferencia es que, como les comentaba, ya incluye al 0 y por tal razón ahora ya tiene un elemento neutro aditivo, un elemento neutro que suma pero que no altera el valor. Si yo pongo 5 más 0, pues nos sigue dando 5. Si yo pongo 3 millones más 0, nos va a dar 3 millones. El 0 es el elemento neutro aditivo en la suma únicamente. Si a es un número cardinal, entonces a más 0 es igual a 0 más a, y este sigue siendo a. Los números enteros. El conjunto de los números enteros suele indicarse con una Z mayúscula y lo podemos poner en notación de conjunto de la siguiente manera. El conjunto de los números enteros es igual a
Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Se le considera infinito a este conjunto tanto en los números positivos como en los números negativos. Hay diferentes formas en cómo podemos representar el conjunto de los números enteros, y aquí tenemos a dos de ellas. En la recta numérica, nosotros podemos ubicarlo de la siguiente manera. Recordemos que en los números naturales se indicaba del 0, perdón, en los números naturales del 1 hacia la derecha y en los números cardinales del 0 a la derecha. Pero aquí en los números enteros ya involucra además cantidades negativas. Pero recuerden, son números enteros y no vamos a manejar cifras decimales como el 3.8, 27.14, no. Únicamente números enteros que no presentan decimales. Y de este lado tenemos, de este lado del 0 a la izquierda, los números enteros negativos y a la derecha del 0 los números enteros positivos. El valor absoluto. El valor absoluto de un número representa la distancia del punto al origen, que no es otra cosa más que el 0 de la recta numérica. Por ejemplo, la distancia del 5 al origen es 5 unidades, igual que la distancia que existe del menos 5 al origen. La notación es la siguiente. Estas dos barritas que vemos, que digamos que tienen dentro a un número, se le conoce como barras de valor absoluto y nos indica precisamente que estamos hablando del valor absoluto. Lo podemos leer de la siguiente manera. El valor absoluto de 5 es igual con 5 y en este caso el valor absoluto de menos 5 va a ser 5. Bien, recordemos que nuestro punto de partida es el 0. El valor absoluto del 5 va a ser 5 porque hay 5 unidades desde el 5 al 0. Y el valor absoluto de menos 5 va a ser también 5 porque hay 5 unidades desde el menos 5 hasta el 0. Esa es la explicación gráfica de lo que significa el valor absoluto. Luego, si tenemos entonces el valor absoluto de menos 20, este va a ser 20. El valor absoluto de 34 va a ser 34. El valor absoluto de menos 12 va a ser 12. Operaciones en el conjunto de los números enteros. Al realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en los enteros, debemos considerar algunas reglas con respecto a los signos. Algunas de ellas ya las conocemos. Si A y B son números enteros, entonces se cumple que A más menos B va a ser igual a A menos B. Si yo tengo 5 más menos 9, eso lo puedo entender como 5 menos 9. Tiene que ver con la regla de signos. Más por menos nos da menos. Es por eso que ahora es 5 menos 9 nos da menos 4. La otra, A menos B, lo podemos entender como A más B, porque menos por menos nos da más y por eso nos queda A más B. Un ejemplo, 12 menos 8 va a ser igual a 12 más 8, porque menos por menos nos da más y 12 más 8 nos daría 20. Al sumar enteros de igual signo, este se mantiene. 25 más 8, en ambos casos signo positivo, nos va a dar más 33. En este caso, si yo tengo menos 5 más menos 9, pues sumo 5 más 9, me da 14, pero el signo, como es en ambos negativos, lo mantengo y entonces el resultado sería menos 14. Al sumar enteros de distinto signo, se calcula la diferencia entre sus valores absolutos, conservando el signo del mayor. Ya hemos visto lo que es el valor absoluto. Veamos. Menos 10 más 7, si es de menos 10, el valor absoluto de menos 10 es 10. Menos 7 es 3, pero ¿quién es el mayor de los dos? Es el 10 y tiene signo negativo. Entonces se conserva el signo negativo. Después, aquí tenemos otro ejemplo, 75 más menos 9. 75 menos 9
nos da 66. Pero ¿quién es el mayor de los dos? Pues el 75, y como tiene signo positivo, se queda con el signo positivo. Si A y B son dos números enteros de igual signo, positivos o negativos, entonces el producto y el cociente entre ellos es positivo. Menos 42 por menos 8, bueno, nos da lo siguiente: 42 por 8 son 336, menos por menos nos da más. 28 entre 7, estos dos puntitos significan división. 28 entre 7 nos da 4, este tiene un signo positivo, este es positivo, entonces el valor será positivo en el resultado. Si A y B son dos números enteros de distinto signo, entonces el producto y el cociente entre ellos es negativo. 37 por menos 5, bueno, 37 por 5 nos da 185, más por menos nos daría menos. Si tenemos 125 entre menos 5, bueno, 125 entre 5 nos da 25, este tiene signo positivo, este signo negativo, nos daría un valor con signo negativo. Las propiedades. La suma de números enteros cumple con la propiedad conmutativa y asociativa. Ejemplo: menos 3 más 2 es igual a 2 más menos 3. En ambos casos nos daría menos 1, y es por eso que se cumple. La suma en los números enteros tiene elemento neutro, que es el 0. Menos 8 más 0, pues nos sigue dando menos 8. Prioridad en las operaciones. Este es un tema bastante importante porque se ocupa tanto en computación, en matemáticas, en física y en química principalmente. Bien, tanto en los números naturales como en los enteros hay operaciones que tienen prioridad sobre otras. Existe un orden para resolver ejercicios, como este caso: menos 5 más 15 entre 3 menos 3, ¿cuánto nos va a dar? ¿Qué se resuelve primero? O sea, primero sumamos, dividimos, restamos, o ¿qué es lo que hacemos? Bueno, el orden para ejecutar las operaciones que involucran paréntesis y operaciones combinadas es el siguiente: primero los paréntesis, después las potencias, luego la multiplicación y o división de izquierda a derecha, y las adiciones y sustracciones que se tengan. Veamos esto. Resolver menos 15 más 15 entre 3 menos 3. ¿Qué debemos hacer primero? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es llevar a cabo la división en este punto. Los que vamos a hacer al final son esta suma y esta resta. Es por eso que nos da menos 5, lo colocamos aquí. 15 entre 3 nos da 5, menos 3. Y bueno, después hacemos esta operación. Menos 5 más 5 nos da 0, menos 3, que es el que tenemos aquí. El resultado de todo esto nos va a dar menos 3. Números racionales. Los números racionales se denota con la letra Q. Es el conjunto de todos aquellos números que se pueden escribir como fracción. Es decir, el conjunto de los números racionales va a ser A entre B, tal que si A y B son enteros y B es distinto de 0, donde A se le conoce como numerador y B se le conoce como denominador. Ejemplos: bueno, tenemos al 2, el 17, el 0, menos 6, menos 45, menos 1 octavo, 14 tercios, menos 2 séptimos, 0.489, 2,18 periódico, menos 0.6, 47 periódico. Todos ellos son números racionales. Quizás les genere un poquito de duda estos numeritos que tenemos acá y estos de acá porque no parecen fracciones, pero en realidad sí lo son, como vamos a ver a continuación. Solo que hay un detalle. Vean, 15 entre 0 no se le considera como un número racional. Para que vean de qué hablo, intenten hacer esta división, porque la rayita significa división. 15 entre 0, ¿cuánto les dan sus calculadoras? Bueno, todo número entero es racional. Por ejemplo, el 3 pertenece al conjunto de los números naturales. Además, el 3
pertenece al conjunto de los números cardinales y como 3 es igual a 3 entre 1, entonces 3 es racional. Por lo tanto, el 3 pertenece al conjunto de los números racionales. Vean como este 3, que no era una fracción, sí lo podemos entender como una fracción. 3 entre 1 pues nos da 3, pero ya aquí está construido como una fracción. Y bueno, aquí tenemos la forma de cómo se involucran los números naturales, los números cardinales, los números enteros y los números racionales en notación de conjuntos. En un diagrama representativo podemos decir que los números naturales se encuentran dentro del conjunto de los números cardinales y estos dos se encuentran dentro del conjunto de los números enteros, y a su vez los números enteros, naturales y cardinales conforman el conjunto de los números racionales. Propiedades de los racionales. Lo que se le conoce como amplificar y simplificar fracciones. Amplificar una fracción significa multiplicar tanto el numerador como denominador por un mismo número. Ejemplo, al amplificar la fracción 2/3 por 6 resulta lo siguiente. A este 2/3 lo vamos a multiplicar tanto su numerador como su denominador por 6, y la amplificación nos quedaría 2 por 6, 12, y 3 por 6, 18. Simplificar una fracción significa dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Ejemplo, al simplificar la fracción 27/45 por 3 resulta que vamos a dividir al 27 entre 3 y el 45 entre 3. 27 entre 3 nos da 9 y 45 entre 3 nos da 15. Es decir que la fracción 9/5 es una simplificación de 27/45. Cuando nosotros sacamos tercera a 27/45 nos da 9/15. Inverso multiplicativo o recíproco de una fracción. Ejemplo, el inverso multiplicativo o recíproco, así se le conoce también, en este caso de 2/9, es 9/2. Operatoria en los racionales, suma y resta. Ejemplo, si los denominadores son iguales, tal y como los tenemos aquí, bueno, es decir, 4/15 más 7/15 nos va a dar 11/15. 4 más 7 nos da 11, y el denominador, como es igual, lo que se le conoce como común denominador, pues únicamente lo pasamos y ese sería el resultado para esta suma de fracciones. Si nosotros tenemos 4/15 menos 7/15, pues 4 menos 7, ¿cuánto nos da? Menos 3, común denominador en las dos fracciones, le colocamos también el mismo denominador. Si uno de los denominadores es múltiplo del otro, entonces se hace lo siguiente. Colocamos el 2 aquí y lo multiplicamos por un número que multiplique a su denominador y que nos dé el otro denominador. Si nosotros 3 por 15 nos da 45, y entonces ponemos el 3, más 7 por 1. ¿Por qué por 1? Porque cuando yo multiplique 45 por 1, me va a dar ese mismo 45. Es por eso que queda 7 por 1. Y en este caso, mi común denominador es 45. ¿Qué es lo que nos va a dar? 2 por 3, 6, más 7 por 1, 7, 45. 6 más 7 nos va a dar 13/45. En este caso, si los denominadores son primos entre sí, de hecho se cumple para cualquier número, lo que hacemos es una multiplicación cruzada. Vean, 4 por 8 lo ponemos aquí, más 5 por 7 y lo colocamos acá, y el denominador no va a ser más que 5 por 8. Continuamos, 4 por 8, 32, más 5 por 7, 35, y el mismo denominador. Sumamos 35 más 32 y nos da 67/40. La multiplicación. Esta es bastante sencilla. Lo que hacemos es multiplicar directo los numeradores y los denominadores. Menos por más da menos.
4 por 7, 28, 5 por 8, 40. Después podemos llevar a cabo una simplificación. Aquí nos daría 14 veinteavos, pero bueno, en este caso nos queda menos 28 cuarentaavos. La división se lleva a cabo de una forma cruzada, por así decirlo. Lo que hacemos es hacer lo siguiente: al segundo nada más lo convertimos en su recíproco. Si aquí tenemos 7 octavos, bueno, aquí ahora tenemos 8 séptimos, y lo que hacemos es una multiplicación: menos 4 por 8 y 5 por 7, que nos da menos 32 35avos, y lo podemos expresar de esta manera. Número mixto. Cuando tenemos un número mixto, por ejemplo 8 enteros y 3 quintos, eso que va a ser igual. Lo que hacemos es multiplicar el entero por el denominador, y a eso que nos dé le sumamos 3 y lo dividimos entre el denominador. Es por eso que nos da 8 por 5 y le sumamos el 3, y a todo lo que nos da lo dividimos entre el denominador. 8 por 5, 40, más 3, 43 quintos. La transformación de números racionales de fracción a decimal. En este caso tenemos una fracción y lo convertimos a número decimal. Bueno, se divide el numerador por el denominador tal cual. 7 cuartos no es otra cosa más que 7 entre 4 y nos da 1.75. De decimal finito a fracción. El número corresponde al número sin coma y el denominador es una potencia de 10 que depende del número de decimales que tenga el número. Veamos. Tenemos este número 1.75. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: el numerador va a corresponder al número sin coma. Si tengo 1.75, bueno, quito la coma y me queda 175. Y el denominador es una potencia de 10 que depende del número de decimales que tenga el número. En este caso, mi número, ¿cuántos decimales tiene? Pues tiene 2, el 7 y el 5. Entonces la potencia de 10 que voy a colocar aquí va a tener dos ceros, o sea, 1 y 2 ceros. 175 entre 100. De alguna manera nosotros podemos hacer esta simplificación. 25 por 7, bueno, nos da 175, y 25 por 4 nos da 100. Eso nos lleva a que podemos cancelar 25 entre 25 y nos queda únicamente 7 cuartos. Y esa sería la conversión, que quiere decir que de este número decimal su equivalente es 7 cuartos. De un número decimal periódico a fracción. El numerador de la fracción es la diferencia entre el número decimal completo sin la coma y la parte entera. El denominador, lo que va abajo, estará formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo. Ejemplo, tenemos el número 2.35. Esta línea significa que el 3 y el 5 son los números periódicos, lo que se le conoce como el periodo. Ahora bien, la primera regla para construir el numerador no es otra cosa más que la diferencia, es decir, la resta entre el número decimal completo sin la coma. El número decimal completo sin la coma sería entonces 235. Quitamos la coma y nos queda 235. Pero se le va a restar la parte entera. La parte entera del 2.35 es únicamente 2. Entonces 235 menos 2 nos daría 233. El denominador estará formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo. El periodo, que es esta partecita, ¿cuántas cifras tiene? Tiene 2. Entonces el denominador de este número racional o fracción va a ser o va a constar de 2 nueves. Entonces 2.35, su número racional sería 233,99 avos. Y tenemos ejemplo 2. Aquí mi periodo es de 3 cifras, ¿verdad? Bueno, para construir el numerador, vamos a ver el número decimal completo. En este caso es 0.376. Bueno, coloco 376 y le resto la parte entera. En este caso no hay parte entera, o sea, el valor es menor que 1. Entonces le resto 0. Pero el denominador, ¿cuántos nueves va a tener? Bueno, si el periodo tiene 3 números, pues vamos a poner 3 9.
376 menos 0, 376, y abajo le colocamos el 999. De un número decimal semiperiódico a fracción. El número de la fracción corresponde a la diferencia entre el número decimal completo sin la coma y la parte entera, incluyendo las cifras del anteperiodo. Ahorita vamos a ver lo que es el anteperiodo. El denominador queda formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo y seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Aquí vamos a hablar de periodo y lo que es el anteperiodo. Veamos un ejemplo. Vean, 3, o 3.21. Vean que esta línea que me indica el periodo únicamente está considerando al 1. Bueno, aquellos valores que no estén debajo de esa rayita se le van a conocer como el anteperiodo. Vamos a construir entonces el número fraccionario de 3.21. Bien, el numerador de la fracción corresponde a la diferencia entre el número decimal completo, sin la coma, y la parte entera, incluyendo las cifras del anteperiodo. Bien, la primera parte, el número decimal completo, o sea, 3,21, lo vamos a entender como 321. Y a eso le vamos a restar, tal y como dice aquí la diferencia, le vamos a restar la parte entera de 3.21, únicamente es 3, sería 3, incluyendo las cifras del anteperiodo. ¿Cuántas cifras tenemos en anteperiodo? Bueno, únicamente tenemos una, que es el 2. Es por eso que entonces al 321 le vamos a restar 32. Luego, el denominador queda conformado por tantos nueves como cifras tenga el periodo. ¿El periodo cuántas cifras tiene? Una, que es este 1. Entonces colocamos un 9. Seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. ¿El anteperiodo quién es? Bueno, es el 2. Es el numerito que está después de la coma. Entonces, como nada más es una sola cifra, pues al 9 lo hacemos acompañar de un solo cero. 321 menos 32 es 289. 90 avos. Bueno, lo que les decía, se llama anteperiodo a los números que hay entre la coma y el periodo. El periodo es esto, la coma es esto, bueno, el único número que hay aquí es el 2. Comparación de fracciones. Multiplicación cruzada. Ejemplo, queremos comparar 13 quinceavos y 9 décimos. ¿Cuál será mayor, cuál será menor? Lo que hacemos es multiplicar 13 por 10 y luego 15 por 9. ¿Cuánto nos va a dar? 130 y 135. Bueno, como 130 es menor que 135, entonces 9 décimos va a ser mayor que 13 quinceavos, o 13 quinceavos es menor que 9 décimos. Otra forma sería igualar los denominadores. Al comparar 13 quinceavos y 7 doceavos, igualando denominadores, podemos hacer lo siguiente. 13 quinceavos lo vamos a multiplicar tanto numerador como denominador por 4, y 7 doceavos lo vamos a multiplicar tanto numerador como denominador por 5. La intención es que los denominadores nos queden iguales. 12 por 5, 60, y 15 por 4, 60. Y esto nos va a servir para comparar cuál de ellos es mayor, ya que 52 es mayor que 35, como lo dice acá. Entonces, 13 quinceavos va a ser mayor que 7 doceavos. Transformar a decimal. Otra forma es transformando a decimales de forma directa. O sea, queremos comparar 13 quinceavos y 7 doceavos. Bueno, 13 entre 15 nos da 0.86666 y 7 entre 12 nos da 0.583333. Como 0,86, que es periódico en el 6, es mayor que 0.583 periódico en el 3, podemos decir entonces que 13 quinceavos es mayor que 7 doceavos. Los números irracionales. En este caso los denotamos con una Q y un asterisco. Son aquellos que no se pueden escribir como una fracción, es decir, decimales infinitos no periódicos, que no hay una cantidad o una serie de números que se repiten. Ese conjunto de los números irracionales, denotado por Q,
asterisco, bueno, regularmente son raíces, por ejemplo, más menos raíz cuadrada de 3, más menos raíz cuadrada de 2, más menos pi, la raíz cuadrada de pi, etc. En notación de conjuntos, la intersección de los números racionales y los números irracionales es un conjunto vacío, es decir, que no tienen elementos comunes, digamos que no hay un número que se considere tanto irracional como racional al mismo tiempo. Los números reales es el conjunto formado por la unión entre los números racionales y los números irracionales. En notación de conjunto, podemos decir que los números reales es la unión del conjunto de números racionales y el conjunto de números irracionales. Ejemplos, bueno, tenemos al 3, menos 89, menos 2 séptimos, 2.18 periódico, más menos raíz de 2, etc. En un diagrama representativo, bueno, el conjunto de los números reales tiene dentro de sí tanto el conjunto de los números racionales como los irracionales. Recordemos que ningún número irracional va a ser número racional, ni ningún número racional puede ser número irracional, pero ambos, tanto racionales como irracionales, son números reales. Números imaginarios. Se les suele denotar con una I mayúscula. Son todos aquellos números que no son reales, es decir, son imaginarios. En notación de conjunto, los números reales y los números imaginarios son un conjunto vacío, es decir, que no hay elementos comunes. Un número imaginario no puede ser un número real y un número real no puede ser un número imaginario. Ejemplo de ellos, bueno, son las raíces de índice impar y parte subradical negativa. Por ejemplo, raíz de menos 4, raíz de menos 25, raíz sexta de menos 2, raíz cuarta de menos 16. Y finalmente los números complejos. Estos se denotan con una C mayúscula. Es el conjunto formado por la unión entre los números reales y los números imaginarios. Es una mezcla de ambos. Por ejemplo, el 5, menos 68, menos 1 octavo, raíz sexta de menos 2, menos 0.647 periódico. Y el diagrama representativo es este. O sea, los números complejos va a estar constituido por los números reales y los números imaginarios. Nuevamente aquí recordemos una cosa, que un número imaginario no puede ser real y uno real no puede ser imaginario, pero ambos conforman los números complejos. Los contenidos revisados anteriormente los puedes encontrar en varios libros de aritmética. Hay muchos de este tipo. Y bueno, sería todo por esta primera sesión. Que tengan bonito día.